de Pedro. Dice la Biblia, capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Al pasar, verso 1, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es el que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? Él dijo: no sé. Siéntense, hermano, vamos a meditar unos momentos en la palabra. Solo estando vivos podemos hacer la obra de Dios. Vamos a repetir esa frase todos juntos. Solo estando vivos podemos hacer la obra de Dios. Para que hablemos un poquito de lo que hemos leído, es necesario ver de qué manera el Señor Jesús siempre dentro de este espacio de su ministerio se movía. En los versículos anteriores o en el capítulo anterior, el Señor ha tenido una acechanza de los fariseos. Los fariseos estuvieron tratando la manera de cuestionar su deidad, el que él fuera el Hijo de Dios. Y en los últimos versículos del capítulo número 8, vemos ahí que era tanta la controversia contra el Señor que tomaron piedras, y cuando se habla de tomar piedras es para matar a la persona. Pero el Señor sale de esa encrucijada, y es importante ver en el versículo número 1 de este capítulo 9 de San Juan, que dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Quiere decir que si esto pudiera verse cronológicamente, es decir, en la continuidad del texto, estaríamos viendo que el Señor, al ser amenazado para matarlo de esta manera a piedras, sin duda el Señor salió un poco a prisa. Pero cuando él sale de esta amenaza, lo que leemos es que
él siempre estaba, aún con todos los rechazos, estaba siempre tratando la manera de redimir el tiempo, de poder bendecir al necesitado, aun cuando las circunstancias eran bastante difíciles. Y eso es lo que vemos acá, que en lugar pues de decir, bueno, estos no quieren lo que es la luz, estos no quieren lo que es el bien de Dios, hubiese sido eso pues válidos. No obstante, lo que vemos acá es que él vio, lo que dice acá el evangelio es que él vio, es decir, él andaba siempre pendiente de la necesidad del hombre, y dice que él vio a este hombre ciego de nacimiento. Esto lo vamos a ir viendo a continuación. Los discípulos, en lugar de preguntar, o más bien en lugar de hacer esta pregunta que están haciéndole al Señor, que si, bueno, sus padres eran pecadores y esta es la razón por la cual él nació así, esto no era lo que se podía esperar de los discípulos. Más bien, los discípulos tenían que haberle pedido al Señor que sanara a este hombre. Pero lo que vemos es una pregunta totalmente, diríamos, absurda, una pregunta que no tiene nada que ver con el necesitado, una pregunta de curiosidad, de lo que en esencia no interesa, si es que los padres o él había pecado. En términos generales, el hombre siempre viene marcado con el pecado, pero el Señor le contesta que no es tal o cual asunto, sino que es para que la gloria de Dios se manifestara en este hombre. En este caso, cuando el Señor le dice no es que le está diciendo no es pecador. Él no está diciendo que no lo es. Más bien lo que está afirmando es que esto era necesario para que se manifestara la gloria de Dios. Y vemos que dice el Señor en el verso 4, porque me es necesario, dice, hacer la obra del que me envió, entre tanto el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, dice el 5, que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Y luego que da esta palabra a los discípulos, agarra lodo y con el dedo, sin duda, pues lodo, y le echó saliva al lodo, y con los dedos le untó al ciego y le dijo, anda, lávate en el lago del Siloé, o en el estanque del Siloé. Siloé aquí dice que lo que significa es enviado. Algunos dicen que la razón, bueno, hay muchas razones por las cuales el Señor se manifestaba en milagros de una o de otra manera. En este caso es bastante curioso que agarra lodo para de esa manera llevar a cabo un tremendo milagro. No de un hombre que había sido enfermo y había quedado ciego, sino a favor de un hombre que había nacido ciego. Algunos dicen que lo que hizo el Señor fue hacer lo que le llamarían las esferitas, o sea, las pelotillas de los ojos con lodo, y se las puso ahí donde no había nada de eso. Es una opinión, pero algunos otros piensan que era para que vieran los hombres, los incrédulos, los que quieren apedrearlo, que él de la nada
hace las cosas que son imposibles, de las cosas insignificantes. Pero lo que pudiera ser, hermanos, la forma como el Señor lleva a cabo lo que es este milagro, lo interesante es que el Señor está en este caso manifestando sobre todo la figura de personas o del hombre, en el término general del hombre que está en las tinieblas. El hombre es el símbolo del hombre que está en oscuridad, es decir, ese hombre que nace ciego es el sinónimo o es la realidad de cómo está el mundo. Ahora, cuando esto es así, como el Señor ha explicado con respecto a los que tienen lepra, que también es una forma de manifestar el pecado, en este caso lo que está manifestando es las tinieblas en las que se encuentra el hombre. Y en el particular, lo que vemos es que cuando él dice que, bueno, el Padre le mandó para que viniese a hacer la obra de lo que es dar la luz a los hombres, él dice, esto tengo que hacerlo mientras el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y mientras el día dura o mientras hay luz, hay esperanza que el ciego pueda ver. En este caso, lo que estaríamos viendo con esas palabras es que el Señor estaba tan consciente de que su ministerio en esta tierra era un ministerio corto, era un ministerio de apenas meses, años. Y en este caso, pues nosotros tenemos la idea de que fueron 3 años y algunos meses. En esa idea es que el Señor Jesús, él desde que inicia a este trabajo santo que le había encomendado su Padre, lo vemos nosotros en una carrera, en una dimensión de prioridad en este asunto de la luz que él tenía que llevar, de manifestar en las diversas áreas de la sociedad en Israel. Y cuando él está pensando en el puramente su ministerio, él sabía que los días eran contados, que los minutos, las horas eran que no podían detenerse, pero lo que él está llevando a cabo, y eso es lo que da a entender, es que mientras todavía él estaba en vida, todavía la noche no había venido, es decir, no había muerto en la cruz, todavía podía llevar la luz a los ciegos, a los que estaban en tinieblas. Y eso es lo que precisamente llevó a cabo en su ministerio. El Señor no fue alguien que desperdició ni un instante de su tiempo. Nosotros nos recordamos cuando lo vemos que las multitudes no lo dejaban, y él nunca dijo que estaba ocupado o que los atendería posteriormente. Más bien lo vemos en una constante actividad, dando de esa luz que él había traído del cielo dentro de ese espacio de su ministerio. Lo vemos allá en el capítulo 4 de Juan, en el caso de la samaritana. Le dicen los discípulos: Señor, come, porque
bueno, andaban ellos en lo que era la actividad de la evangelización en esa región, pero la respuesta del Señor fue a los discípulos: yo tengo una comida mejor, y es que debo de hacer la voluntad del Señor. Yo tengo una comida mejor, que es la obediencia a lo que me envió mi Padre. Dicho de otra manera, de esa forma el Señor se fue acercando cada año, cada mes, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, hermanos, al momento de su partida. Y nos dice en uno de los 13 evangelios, nos habla que cuando Él llega a la cruz, Él dice: Padre, consumado es. En el capítulo número 17:4 de Juan dice: Padre, yo te he glorificado y he hecho tu voluntad para la cual tú me mandaste. Dicho de otra manera, el Señor cumplió dentro de ese espacio corto lo que era llevar la luz. Cuando Él expira, cuando Él muere, cuando Él es crucificado, sabemos nosotros que luego de que Él resucita, esto lo transfiere, es decir, esta luz la transfiere a los discípulos, porque ya su espacio había, hermanos, terminado. Ahora, en este asunto es transferido, como decíamos, pero lo que vamos a ver en esta hora es de qué manera es que cada uno de los discípulos lleva a cabo con una precisión, con una responsabilidad tremenda, hermanos, lo que era este transferir de la luz del mundo que delegó el Señor en ellos. Nosotros vemos, por ejemplo, a cada uno de los apóstoles que luego de que ellos fueron investidos por el Espíritu Santo, los vemos que se sumergen en el deber del compromiso. Los vemos nosotros corriendo, llevando a cabo la luz de la vida, la luz para los hombres que estaban en tinieblas. Nos es interesante ver al mismo apóstol Pablo cuando dice en la carta a los filipenses, cuando habla, hermanos, que dice en el verso 8, ciertamente del 3, dice: ciertamente aún no estimo todas las cosas, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice el verso 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que vemos en estas palabras es, hermanos, la tremenda actividad de los hombres a quien se les dio la antorcha de la luz. Lo que vemos es a un Pablo que decía: pero yo no pretendo haberlo alcanzado. Decía: yo prosigo al blanco para hacer y haber sido asido por Cristo
para llegar a la meta. Lo que está diciendo el apóstol acá, está hablando de ese tremendo compromiso que él adquirió en su momento de conversión con el Señor. Lo que está diciendo es que no hay tiempo que perder. Lo que está expresando es que los minutos también son contados, porque por eso es que decíamos a manera de tema que solo estando vivo es que podemos hacer la obra de Dios. Y eso lo sabían bien los apóstoles, eso lo entendían bien, y esa es la razón por la cual ellos, hermanos, no se tomaban vacaciones. Ellos no se tomaban, hermanos, comodidades. Para ellos la prioridad dentro de lo que era el llamado que habían recibido era seguir con la antorcha, era correr, porque ellos no sabían, hermanos, cuánto de tiempo tenían. Y eso es una realidad, y por eso es que un apóstol Pablo corrió. Ya lo hemos dicho en el particular de Pablo, que sus días fueron, o su ministerio fueron apenas 30 años, un promedio de 30 años. Pero en 30 años, hermanos, conquistó el mundo civilizado de lo que era el imperio de Roma. En 30 años escribió 13 cartas que son las que complementan el Nuevo Testamento. En 30 años fundó iglesias en todo lo que fue el imperio, quedándose con algunas excepciones. Hermanos, ese hombre corrió, y cuando allá lo vemos que se dirige a Timoteo, cuando ya él sabe que está para ser sacrificado, él expresa esa expresión importante, poderosa, que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he luchado en la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia. Es decir, ahí está él con una satisfacción, ahí está expresando, está viendo el premio, está satisfecho, porque mientras él, hermanos, estuvo vivo en su cuerpo, él estuvo consciente del tremendo compromiso que se le había otorgado. Y por supuesto, esto fue lo que sucedió con los apóstoles y sucesivamente con la iglesia del Señor. Y en este caso nos vemos nosotros involucrados, hermanos. De un amén la iglesia del Señor. Nosotros, de un amén la iglesia del Señor. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros nos vemos involucrados. El Señor dijo allá en Mateo: vosotros sois la luz del mundo. Damos un gloria al Señor. Vosotros sois, se lo voy a repetir de nuevo, la luz del mundo. Levanten la mano los que se apropian de esa palabra de Cristo. Vamos a regalarle otra ofrenda de palma al Dios de la gloria. Vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, no estamos hablando de la sexta, de la luz del mundo. Es decir, que a nosotros se nos otorgó, a los que somos parte de su iglesia, se nos otorgó la antorcha de la luz de Dios, hermanos, para que como de esa manera nosotros lleváramos también. Y ha sido esa la dinámica de la iglesia. La razón, la iglesia ha cursado a estas alturas 2000 años de llevar, hermanos, el compromiso de la luz a las tinieblas, a los hombres en tinieblas. 2000 años no ha sido, hermanos, fácil. La iglesia ha tenido que saltar murallas, ha tenido que estar en dificultades, en las cárceles, en las persecuciones, pero no ha dejado de llevar a cabo su compromiso con Dios. A mí me impresiona, estaba viendo unos documentos, unos relatos de qué manera
el apóstol Pablo, por decir algo, dice que cuando él llega a Éfeso, por eso es que él dice en Hechos de los Apóstoles, él dice: Dios me ha abierto puerta grande aquí en Éfeso. Me ha abierto puerta grande. Y esa palabra yo siempre la he venido buscando. ¿En qué sentido? Puerta grande. Y por otro lado, en Éfeso, cuando él escribe a los Corintios, estuve en las mismas garras de fieras. Es decir, yo decía, ¿y cómo es esto? Pero hermanos, escudriñando un poco y leyendo un poco, me di cuenta de que, por ejemplo, la ciudad de Éfeso era la ciudad más pagana, aparte de las otras ciudades, porque tenían lo que era a Diana, la Artemisa, que era la diosa de todo el Asia. Pero ¿por qué Pablo dice que se quedó 2 años y medio ahí? Ahí entendí yo, le abrió puerta grande el Señor, porque a ese lugar llegaban feligreses a rendirle culto a Diana, hermanos. Pero ahí estaba un hombre con la antorcha de la palabra. Ahí tenía él a quien predicarle. Cuando esos venían a hacer la romería, damos un gloria a Dios, hermanos, ahí tenían a uno que expresaba la luz para los que estaban en tiniebla. Y dice, según los datos, dice que eso fue lo que le dio vuelta a lo que era la idolatría en esas grandes ciudades, a tal grado que el evangelio allá en el año de 325, hermanos, el evangelio conquistó de alguna manera el imperio de Roma. Pero fueron personas que no dejaron semana, que no dejaron día, que no dejaron hora para llevar a cabo. Y eso lo hacían en la conciencia y en la idea de que cada uno de estos pregoneros de la palabra sabían que su oportunidad radicaba y consistía en estar vivo. Quiere decir que por eso es que el Señor aquí, en cuanto a su ministerio, dice, Él está expresando en estos versículos, mientras el día dura, la noche viene cuando ya nadie podrá trabajar. Por lo tanto, mientras hay luz, hay esperanza para los que están en tinieblas. Él estaba consciente de eso, los apóstoles estaban conscientes de eso, la iglesia que nos ha antecedido ha estado consciente de eso. Y nosotros ahora, en este tiempo, debemos de estar conscientes de esto. Si estamos de acuerdo, que soy un amén. Estamos conscientes de qué. De esto, cuando yo digo de esto, usted me pregunta ¿de qué? De que también, como dije hace un momento, usted y yo somos la luz del mundo. Y lo que esta luz, lo que en lo personal, cada uno en lo individual, hermanos, necesita llevar a cabo, lo que yo hago, eso es mío. Lo que usted hace es lo suyo. Y usted va a hacer lo suyo mientras usted está vivo. Mientras tenga existencia en su cuerpo, usted y yo tenemos la oportunidad, el privilegio, la bendición de seguirnos extendiendo con la luz del evangelio a los que están en tinieblas. Este es el tiempo nuestro. Cada uno de nosotros debe, hermanos, de estar consciente que cada día es un día menos, y sucesivamente, cada año, cada mes, cada día, cada hora es un día menos. Por lo tanto, tenemos nosotros que redimir el tiempo. Por lo tanto, nosotros no podemos caer en la comodidad, no podemos caer en el adormecimiento espiritual, porque nosotros somos la extensión de aquellos de hace 2000 años, y que nosotros ahora nos corresponde llevar a cabo
mientras tengamos la vida, lo que es la luz de este evangelio. Es interesante. La iglesia, de alguna manera, no ha comprendido esto. Y también, hermanos de la iglesia, en lo personal, muy poco hemos entendido también esto. Que lo que Dios nos ha delegado para que nosotros lo llevemos a cabo, eso solo puede hacerse mientras estemos vivos. Mientras usted y yo todavía estemos en este cuerpo, nosotros podemos ir a tocar puertas, nosotros podemos dar un tratado, nosotros podemos hablar de la luz de Cristo. Damos un amén. Mientras usted y yo estemos todavía vivos, todavía tenemos esperanza, todavía podemos rescatar las almas de las llamas del infierno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Todavía podemos hacerlo, pero claro que en esto se necesita ser consciente de, primero, de la responsabilidad que se nos ha otorgado. Eso es uno, estar consciente que el Señor no llamó a los discípulos, hermanos, para que nada más se llenaran del conocimiento y que pudieran como comprender de alguna manera el asunto del reino. No, cuando se habla de discípulos se está hablando de alumnos. Los alumnos los está entrenando para que sean ellos, luego de que el Señor termina su ministerio, ellos lleven la luz. Y en ese caso, al llevar ellos la luz, por lo menos ninguno, el único dentro de los apóstoles que se dice, no lo dice la Biblia, pero comentarios extra, dice que el único que llegó por el año 90 después de Cristo, por el año 100, por esos años, así fue el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pedro, el apóstol Juan, perdón, porque era el que Dios le concedió lo que era la visión del Apocalipsis. Fue el único que llegó a los 100 años después de Cristo. Pero cuando ellos fueron llamados, fueron personas jóvenes, sin duda. Los otros fueron muriendo, pero fueron, hermanos, cumpliendo su compromiso con el Señor. Entonces lo que necesitamos entender cada uno de nosotros es que a Dios, al igual que a ellos que les llamó, a nosotros también nos llamó para que adquiramos, para que nosotros nos comprometamos para llevar esa luz a los necesitados. Y lo segundo es que eso solo podemos hacerlo mientras tengamos vida, mientras todavía le palpite el corazón, mientras todavía usted esté calentito, mientras todavía usted y yo estemos, hermanos, en esta tierra. Tenemos la oportunidad de, como ya mencioné, de tocar puertas, de suplicar, como dice Pablo. Nosotros como embajadores de Cristo, dice, suplicamos, es decir, este es el tiempo nuestro, este es el momento nuestro. Hay muchos hermanos que, se están gastando el espacio de la vida en muchas cosas que no son las convenientes. Por ejemplo, hay hermanos, tal vez no sé el caso suyo, pero hay hermanos que en lo menos que piensan es, hermanos, en ofrecerle a Cristo
a los que andan en tinieblas, a los ciegos que andan en tinieblas. Hay hermanos que en lo menos que están interesados, bueno, en este caso es que no se dan cuenta que dijo el Señor que éramos la luz del mundo. Y al ser nosotros la luz del mundo, tenemos un compromiso. Y ese compromiso no lo podemos llevar a cabo y no podemos complacer a Dios, porque a Dios la manera como lo vamos a complacer es cuando redimamos el tiempo, aprovechemos el tiempo para alumbrar, para manifestar la gracia, para hablarle a los que están en tinieblas de Cristo. A Dios solo de esa manera lo vamos a complacer. Si usted y yo solo vivimos aquí congregados, y aquí vivimos comiendo palabra, y aquí vivimos hablando lengua, y aquí vivimos hablando de nuestras experiencias, no vamos a alegrar al Señor, porque el Señor no nos llamó para que nos engordáramos en las iglesias. El Señor nos llamó para que diéramos luz. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria para que demos luz. No vamos a complacer al Señor con que usted se sepa la Biblia de memoria. No vamos a agradar a Dios con que usted se congregue los 7 días de la semana. No vamos a agradar a Dios cuando nosotros tengamos teología. Vamos a agradar a Dios cuando llevemos la luz, porque dice mientras el día dura, es decir, mientras usted o yo tengamos vida. Mientras usted y yo tengamos vida, a eso se refiere. La noche viene. Cuando habla de la noche es la muerte viene, cuando ya nadie podrá trabajar. La noche viene cuando nadie podrá hacer nada de aquello que se le encomendó. La noche viene, es decir, la muerte viene para el creyente, para los seres humanos en general, y en el particular para los creyentes viene siempre la noche, cuando ya nadie podrá ser nada. Viene el momento cuando nos toca, hermanos. Por ejemplo, aquí en la iglesia hemos tenido nosotros muchos hermanos que se nos han adelantado, pero ahí es cada quien, porque la evaluación que vamos a tener nosotros, hermanos, no es la que hacemos aquí localmente. La evaluación que vamos a tener, es decir, nos van a llamar a cuentas, va a ser en esos tribunales de Cristo. Es decir, es allá donde nosotros tenemos que pensar, y que esta vida o este día, que es sinónimo de día, esta vida, esta es la oportunidad para manifestar la luz a los que están en tinieblas. Por eso es que este hombre lo que representa es al mundo en tinieblas. Este hombre representa a esa persona que nació de nacimiento ciego. Dicho de otra manera, todos, dice Pablo a los romanos en su capítulo número 3, dice: todos se desviaron, a una no hay uno justo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No hay uno justo. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. Entonces, lo que nosotros debemos de entender que tenemos todavía mucho que hacer mientras el día dura, mientras todavía no nos lleva en un ataúd, mientras todavía no nos canten más allá del sol. Tenemos mucho que dar, tenemos mucho, porque tenemos un compromiso. Pero esto, hermanos, como que se va diluyendo, como que el mismo enemigo, el sistema mismo, se encarga de irnos como acomodando, se encarga como de ir poniéndonos pausa, se encarga como
como el caso de irnos adoptando un evangelio cómodo. Porque nosotros debemos saber, imagínense que de que sale el Señor acá, aun cuando casi que lo apedrean, dicho de otra manera, casi que lo matan, pero Él sabe que viene a redimir el tiempo. Y antes de desperdiciar ese momento, cuando Él sale en este versículo número 1, dice que vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y luego de la imprudente pregunta de los discípulos, lo que Él hizo fue hacer lodo, hermanos, y ponerle el lodo en los ojos y decirle: anda y lávate en el lago de Siloé. Es decir, el lago de Siloé está representando la luz, está representando a Cristo, porque eso es lo que quiere decir el lago o el estanque del Siloé. Entonces vemos ahí que no hay tiempo. Cuando allá la samaritana le predica la palabra, y allá corre para allá, y allá corre para el otro lado, y allá llega al punto de decir: el día está para finalizar. El día está para finalizar. El tiempo. Ya viene la noche, cuando ya no se podrá hacer nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿De qué manera estamos utilizando esta vida? ¿De qué manera estamos nosotros redimiendo el tiempo? Yo he estado diciendo últimamente, por lo menos a estas alturas llevamos ya 4 meses de este año, y no le quiero reclamar, sencillamente solo quiero que entremos en razón. Y yo he preguntado que cada uno de nosotros digamos: bueno, ¿a cuántos hemos evangelizado? ¿A cuántos les hemos llevado el mensaje? ¿A cuántos hemos invitado a Cristo? ¿A cuántos les hemos propuesto el mensaje de la luz? ¿A cuántos en estos 4 meses de este año? Usted y yo debíamos de preguntarnos cómo fue que no nos morimos en la pandemia. Si eran pocos de gente que morían a montones por todos lados y en todos los países. ¿Y por qué usted y yo, hermanos, todavía estamos vivos? Damos un amén. No es por las medidas de higiene, no es por vacuna, no es por nada, es porque Dios es bueno, es porque Dios, hermano, quiere que cumpla la meta. Es que Dios quiere que hablemos, es que Dios quiere que sigamos siendo la luz de este mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa es la razón. Usted no está vivo por casualidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en estos 3 meses? Preguntémonos. En los mejores casos, congregarnos, los que lo hacen. Pero eso agrada a Dios en términos generales. Sí, pero no es el todo. Usted se ha fijado en algunos domingos cuando alguien ha invitado a algún ciego que ha estado en tinieblas, es decir, alguna persona, y han habido algunas ocasiones donde ha habido ese interés de invitar a alguien y traerlo a que oiga el mensaje, y se han convertido, han aceptado al Señor. Pero
Eso es muy poco. Más lo que hacemos es apenas congregarnos. Dice la Biblia, pero si la luz se pone debajo del almud y no en el candelero, es decir, para eso es que ahora nosotros somos los que llevamos esa luz, para que no se ponga o no se oculte o no dejemos de manifestarla, sino que la expongamos. Porque este mundo necesita, este mundo está lleno de políticos, este mundo está lleno de profesionales, este mundo está lleno de millonarios, este mundo está lleno de brujos, este mundo está lleno de homosexuales, este mundo está lleno de ladrones, este mundo está lleno de toda rapiña. Y lo único que hará la diferencia es cuando la iglesia de Cristo se levante y lleve adelante el mensaje de salvación. Eso es lo único que hará la diferencia. Es interesante cómo Pablo se fue a radicar a Éfeso. Ahí venía el montón de peregrinos y decía, mire, y como él no perdía tiempo, luego un tal Demetrio, que era un millonario que se había hecho millonario de hacer templecillos de la diosa Diana, cuando vio que el negocio le estaba bajando, es que cuando uno tiene ese compromiso y lleva la luz, y esa luz se lleva mientras estamos vivos, dice que este hombre hizo una revuelta y es ahí donde casi que a Pablo lo matan, porque dice, este hombre viene a trastornar nuestras políticas, viene a dañar nuestros negocios. Es que el evangelio llega para cerrar cantinas. Damos un gloria a Dios. El evangelio llega para que se cierren las tabacaleras. El evangelio llega, hermanos, para que se cierren los prostíbulos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Por eso es el evangelio. Pero necesitamos llevar a cabo eso mientras usted viva, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Yo les decía la vez pasada de un hermano que venía acá, no era de esta iglesia, pero él siempre andaba ahí un cuaderno lleno de nombres de todas las personas que uno le dice, vea, me gané almas, aunque un poco mal dicho eso de ganarse almas, sino que gané personas, ¿verdad? Porque no solo es el alma, porque Dios salva el alma y el cuerpo. Pero él, no sé si todavía está vivo, pero llevaba sus metas cada año. Y una ocasión me enseñó su cuaderno de ese año que él me enseñó su cuaderno. Se había ganado 3,000 personas para Cristo. Y no es que andaba haciendo campañas. Con sus trataditos y con su Biblia, él tenía su dinámica, a donde iba, todos los espacios que él tenía para eso. 3,000 personas para Cristo. Allá me dirá alguien, pero ¿quién asegura que eso se convirtieron? Eso ya es otra cosa, hermano. Son otros 100 pesos. Lo que nosotros debemos de hacer es llevarle al enfermo la luz. Damos un gloria a Dios. La obra la va a hacer Dios, porque nosotros no podemos cambiar. Quien cambia al que está, hermanos, en la desgracia se llama Jesucristo. El que le trae a luz y el que le da los ojos al ciego se llama Jesucristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué me dice? Es impresionante. Cuenta un
un hermano y realmente uno se pone a pensar, pues, porque es de como de reaccionar. Cuenta un hermano, yo les contaba en las reuniones a los hermanos, que el lugar a donde él se siente bien cómodo para predicar la palabra es cuando él va en los aviones. Empieza de un solo, se para ahí, como ya volando ya no se pueden bajar, no, aunque hay reglas y todo, y empieza él silla por silla, y dice que se le retuercen. Está vivo el hermano, es un evangelista, y se ha ganado cientos de gente en los vuelos de los aviones. Ahí le expresan, ahí le salen ateos y ahí se los gana a Cristo y lo hace a manera de risa. Dice, es que ese lugar es propicio porque ahí no se pueden negar, ahí no se pueden tirar, ahí es fácil, ahí me los agarro. Pero es gente que está corriendo, es gente que sigue incidiendo, es gente que sabe que un día ya no lo va a poder hacer. Es gente que está consciente que cada día es un día menos. Y eso es a lo que tenemos que nosotros llegar, hermanos, a comprender esa realidad. Imagínense, vamos a ver. No sabemos. ¿Cuántos creen que viene la noche? Levanten la mano los que creen que viene la noche. Es decir, los que creen que se va a morir un día de esto. Esa es la noche. Pero ya ahí, en esa noche, ya no se puede hacer nada. En esa noche ya no se puede levantar. En el caso del hermano Santos, ya no se puede. Ya lo que hizo es lo que hizo. Y sucesivamente cualquier otro hermano. El hermano G. Ávila, que usted vio que murió ya ancianito, ya no se puede levantar, hermano, aunque lo usaba Dios, ya no se puede levantar el hermano. Pero usted vieron ese viejito que no paraba, porque él sabía que mientras el día duraba, es que podía hacer la obra. Pepito Berríos, otro evangelista. Y hemos ido viendo, hermanos, grandes hombres de Dios. El doctor G. Shock, que hace un año o menos de un año partió con el Señor, pero logró fundar la iglesia más grande del mundo. Son personas que se esmeraron. ¿Y de dónde empezó este hermano de Corea? En una carpita con unas familitas. Él dormía en el piso, no tenía ni silla, no tenía ni enladrillado el lugarcito donde él empezó, pero tenía conciencia de que la obra de Dios solo podía hacerla mientras el día duraba. Y hermanos, y terminó su ministerio con grandes resultados. Yo pienso que, con lo cual voy finalizando, que esta gente, hermanos, se va satisfecha, como lo fue el apóstol Pablo. No estaba llorando, no estaba quejando, sino más bien estaba, hermanos, emocionado. Estaba, porque es tremendo el ver cómo se expresa, el decir, bueno, ya terminé. Ya hice lo que en estos 30 años, aunque no lo dice así, pero ya hice lo que tenía que hacer. Me quedé pendiente con ir a España, porque él quería ir a España, pero ya no le dio la vida. Su visión era ir más allá, pero su ministerio lo complementó llevándolo a cabo en sus años de vida que le dio el Señor. Entonces, ¿cuáles serán las coronas? ¿Cuáles serán, hermanos, las glorias que estas personas van a, como decíamos un día de estos, el martes? Es decir, las coronas se ganan aquí.
Es decir, todos estamos hablando de coronas, de los premios allá en el cielo, pero estos se ganan aquí. Fíjese que dice el apóstol Pablo cuando habla a los corintios: pues si anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y y esta ay no lleva H, ay de mí si no anunciare el evangelio. Por eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la obra se me ha encomendado. Estaban tan conscientes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estaban tan conscientes de su compromiso, de ese compromiso que se les había otorgado. Ay de mí, decía, esos hombres eran de veras fanáticos. Ay de mí si no lo hiciere. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Porque eso sí, lo hago de buena gana, recompensa tendré. Y si de mala gana, la obra se me ha encomendado. Qué satisfacción cuando él dice, no, yo corrí. Cuando usted lo ve en esos 3, 4 viajes, realmente es cortísimo esos 4 viajes. Apenas 4 viajes fue su ministerio. Y el último preso. Y allá en Roma no estaba deprimido en la cárcel. Ahí se estaba ganando la gente para Cristo en la cárcel. Ahí llegaban porque tuvo la bendición, aunque el emperador Nerón era un fiero enemigo de él y eso terminó matándolo. Pero antes de que lo matara, providencialmente Dios le concedió que no fuera a una cárcel, sino que le alquilaron una casa como prisión. Y ahí llegaban todos a ver al apóstol Pablo. Ahí llegaban hermanos y llegaban no hermanos si se los ganaba. Ahí llegó Onésimo y ahí se ganó al ladrón de Onésimo. Es decir, ese no tenía, hermanos, depresión. Ese no tenía, estaba tan enfocado. Usted me dirá, bueno, hermano, ¿cómo podemos hacer? Espero pues que me haya dado un poco de entender cómo podemos hacer para llevar a cabo. Mire, todos los espacios que tenemos como iglesia son propicios para que nosotros podamos, hermanos, aprovechar los días que todavía nos faltan en esta tierra. Por lo menos el sistema de hogares. Usted corra en esos hogares, usted hable, usted invite, usted, hermanos, anuncie. Esa es una cancha. Damos un amén. Es decir, no se acomode en ese hogar. Ese es su cancha, ese es su púlpito. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿qué es? ¿A qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? A los hogares. Es decir, estoy para finalizar haciéndole un poco del panorama. ¿Cómo es que nosotros podemos encronizar para aprovechar todavía la vida que tenemos para dar luz a los ciegos? Tenemos esos espacios de los hogares. Es decir, por espacios no podemos decir, es que, hermano, yo tengo el llamado para misiones, quiero ir a China. No va ni al pasaje suyo, no le predica ni a los suyos. Si usted quiere ir a China, arrepiéntase mejor, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que yo quisiera servirle al Señor, pero no hay oportunidades. Ahí están las oportunidades. ¿Cuántos hogares, hermanos santos, era
siempre lo mencionaban porque pues sí fue un ejemplo, un hombre forzado. ¿Cuántos hogares tenía como coordinador el hermano Santos? Tenía como unos 8 hogares a su cargo. Eso fue todo, es decir, ese fue su espacio, ese fue su tiempo de luz y ¡fua! Y eso sucederá con todos, con la esperanza que no sea así porque venga Cristo. Pero eso fue todo. Y eso es lo que podemos hacer. Pero lamentablemente hemos llegado, hermanos, y esto no sé si yo estoy exagerando, pero estamos tan acomodados. Así como lo estamos tan acomodados que solo a la anfitriona le predica al que le llega a predicar y entre los dos se predica. Esa es la obra que estamos haciendo. No hay un anfitrión que llore, que diga, ya todavía, hay muchos de nosotros que ya, hermanos, ya la caticardia ya la tenemos bien avanzada y todavía no nos levantamos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es terrible. Es decir, no hemos entendido que mientras el día dura es que podemos hacer la obra de Dios. Y de veras, da tristeza llegar a un hogar y así como lo oye, la misma anfitriona de hace 15 años y ya se murió el esposo, ya bajó un miembro, el hijo se fue para Estados Unidos, la hija se la llevó un peludo, o sea que ya quedó, así están los hogares ahora. Y el que llega a predicar, hermanos, como que es un asunto de hombres. Este asunto no es de hombre. Fue el Señor el que dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Fue el Señor. Que se oiga un amén. Ahí tenemos los espaciecitos, pero eso viene siendo, yo le estaba preguntando al Espíritu Santo: Señor, la gente no quiere venir a buscarte en oración. Y le digo: Señor, yo hago lo que tengo que hacer, pero tampoco podemos obligar. Si tú no los motivas, si tú no los levantas, yo no puedo hacer nada. Entonces, cuando yo veo la iglesia acomodada en todas sus áreas, con dificultades nos congregamos y pasan las semanas y no hay, tal vez esté equivocado, tal vez haya alguien y estoy yo exagerando, pero no hay una lucha, hermanos, para ir a tocar al ciego que está ahí de nacimiento, para ver, es que no quiere. Había que preguntarle: ¿qué tal si lo mandamos, si nos hubiesen mandado a nosotros a Corinto, como fue el caso de Pablo? ¿Qué tal si nos hubieran mandado a Éfeso, como fue el caso de Pablo, que casi lo matan, que casi lo hacen pedazos? Dice: estuve en las garras de las fieras, le dice a los corintios. ¿Qué tal, hermanos? Realmente nosotros tenemos un gran problema, porque a nosotros se nos ha dado la mayor gracia. La mayor gracia es la que usted y yo tenemos. ¿En qué sentido? Porque no nos persiguen, porque no nos andan buscando para matarnos. Tenemos la libertad para predicar la palabra, pero esto hay que hacerlo mientras el día dura. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria mientras el día dura. Si no se sabe, si ahorita tenemos, hermanos,
la vida tan volátil, la vida del ser humano, somos mortales. Dice el profeta Amós, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Si el león ruge, ¿quién no tiembla? Y si Jehová diga, lleven mientras el día dura, vayan a predicar, lleven el evangelio, dejen de estarse muriendo en los locales de las iglesias, engordándonos, peleando, viéndonos los defectos. Vayamos a llevar el mensaje al vecino, damos un gloria al Señor, llevemos la palabra. Hermanos, el Señor dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir, me serán testigos ahí con tu familia. Nuestra familia, nuestros hijos los hemos ganado para Cristo. No es Judea, que es los otros parientes, los vecinos, la colonia. Esto no lo podemos hacer ya cuando viene la noche. Esto solo podemos hacerlo mientras el día dura, mientras estamos todavía vivos, que podemos levantarnos, que podemos ir. De veras, hermano, si yo se lo confieso aquí en familia, a mí me preocupa esto. Me preocupa ver a una iglesia acomodada, sin amor para arrancar a nadie. ¿Cómo podemos hacerlos para arrancarlos? Hay que ayunar, hay que orar. El que pide, recibe, dice la palabra. Pero nos quedamos en las intenciones. Y esto va a ser, yo no estoy diciendo que tenemos problemas con la salvación, tenemos problemas. Siempre vamos a tener problemas porque se nos dio mucho y al que se le da mucho, mucho se le demandará. Hagamos algo. Los espacios que tenemos, ya vimos ahí suficientes áreas para no irse a China, no irse a África, no irse a Honduras. Vamos a ir a Honduras. Primero hay que trabajar aquí. Vamos a ir andando en Honduras, andando en Nicaragua. Primeramente hagamos acá. El evento que tenemos es propicio también. Claro, no estamos todos, pero así es esto, con los que están. Mientras estamos vivos, no sabemos si tendremos otra oportunidad, pero por lo menos levantémonos ahorita. El próximo domingo va a ser el 1 de mayo. Haga, hermano, yo lo que quisiera es que cada quien se proyecte, no necesariamente tengamos que estar siendo supervisados a ver si estamos haciendo. Es una cosa muy personal, muy propia, yo y Dios. Porque lo que vemos en el caso del Señor, que Él fue obediente al Padre, porque el Padre le mandó a que viniera a dar la luz. Y Él le dice, Padre, te he glorificado, le dice en el capítulo 17, te he glorificado en la tierra y he hecho tu voluntad. Consumado es. Pero yo les contaba de una anciana hace tiempos, tremenda, una anciana terrible, de unas namoroseñas. Aquí vivía la hermana. Cuando ella la logré yo les he contado varias veces a usted, la logré una parte de su vida.
recién convertido yo, estaba sirviendo. Y llegó un momento que ya ella cayó en la cama y fui a visitarla unas 2 veces. Y me dijo ella, no, hermano Luis, yo ya estoy consciente de que ya tengo que partir. Tenía ya 90 y pico de años. Estoy consciente que ya tengo que partir, pero estoy satisfecha que no he dejado de hacer la obra. No he dejado de buscar al Señor. No he dejado aquella anciana, una señora bien alta, hermano, así blanca, rubia. A mí me quedó grabado eso, dije yo, parecido a lo de Pablo. Qué bonito es eso, a llegar, pero llega uno, alguien se está muriendo y, ay, hermano, voy para el cielo, y hermano, y aprovechó el día. ¿Por qué hoy no hacemos, hermanos, una oración y le pedimos a Dios que nos despierte el ánimo? Pongámonos de pie. Que nos despierte el ánimo hoy que todavía el día está, hoy que todavía no ha llegado la noche. Que nos permita el Señor hacer lo que nos ha puesto a hacer y que no nos quedemos en las iglesias celebrando cumpleaños, celebrando actividades innecesarias, perdiendo el tiempo. Hay iglesias que solo en pasteles y en celebraciones viven. Que nos ayude Dios, hermano, vamos a hacer una oración. Que nos ayude Dios a aprovechar todavía este día que tenemos. Esas reuniones que usted tiene, renuncie a seguir igual. Esa es su cancha, ese es su púlpito, ese es su ministerio. Usted no puede conformarse. Tanto el que llega a predicar, irle a predicar al anfitrión, tenemos que renunciar a eso, tenemos que levantarnos, tenemos que llevar la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tiene sentido que sigamos predicándole al mismo que está salvo. Los ciegos espirituales están en todos los alrededores. Vamos a cantar.